Buenos días, mi nombre es Camila Chachicavero. En esta oportunidad le damos inicio al tercer episodio de nuestro podcast Tributum Cedetric, en el que analizamos aspectos de materia tributaria. El día de hoy se nos comentará acerca de las notificaciones que viene realizando SUNAT respecto de las rentas de fuentes extranjeras y a continuación tenemos al doctor Roberto Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos en este podcast. Como han indicado, mi nombre es Roberto Polo, soy abogado de la Universidad Católica, magíster en Administración de Empresas, profesor también y actualmente me desempeño como socio del área tributaria de Rebasa, Alcázar y de las Casas. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Empezamos a hablar un poco sobre las rentas de fuente extranjera. ¿Qué deberíamos entender por rentas de fuente extranjera? Ok, mira, es una pregunta interesante porque si bien la ley del impuesto a la renta en algunos artículos, como tiene que ser del 50 en adelante, hacen referencia a las rentas de fuente extranjera, no tenemos en rigor una definición de fuente extranjera en la propia ley. Es decir, si uno revisa el capítulo 2 de base jurisdiccional de la ley, vamos a encontrar definiciones o criterios para identificar el domicilio y la fuente peruana. Los artículos 9, 10, 11 y 12 inclusive nos van a dar un listado de situaciones, operaciones, negocios jurídicos que van a dar lugar a rentas de fuente peruana, pero no así una definición sobre rentas de fuente extranjera. Esto ha llevado a que a nivel de jurisprudencia se haya adoptado una suerte de interpretación en sentido contrario. Vale decir, lo que no está estipulado como renta de fuente peruana, pues será considerado renta de fuente extranjera. Esto de alguna manera suple, ¿no es cierto?, la ausencia de una definición normativa, pero hay que tomarlo con pinzas, ¿de acuerdo? Porque en algunos casos van a haber transacciones que no están reguladas como rentas de fuente peruana tampoco. Y eso no quiere decir que al no estar ahí, automáticamente van a ser renta de fuente extranjera, ¿no es cierto? Pero deberíamos entender entonces que renta de fuente extranjera, conceptualmente hablando, es todo aquello ingreso o ganancia, ¿cierto? Que estando dentro del ámbito de aplicación del impuesto a la renta, tiene una conexión o un punto de conexión no con nuestro país, sino fuera de nuestro territorio. Porque cuando revisamos los criterios para ver cuándo hay fuente peruana, vamos a ver que siempre hay una suerte de criterio de conexión que ha ido cambiando desde uno con base en territorialidad y luego utilización económica, ¿no es cierto? Entonces, lo que sería fuente extranjera sería aquello fuera de territorio, naturalmente, y o aquello que es utilizado fuera, o cuando el pagador también se encuentra fuera del país, ¿no? Digamos, de una manera, para resumirlo de forma sistemática, eso es lo que podríamos decir. Y bueno, continuamos. Entendemos que SUNAT está notificando esquelas de citación a los contribuyentes a fin de que ellos puedan regularizar sus ingresos generados en el exterior. En ese caso, la pregunta sería, ¿qué factores está utilizando SUNAT para notificar estas esquelas de citación? Ok, efectivamente, la SUNAT está no recientemente, sino ya desde el último trimestre del año pasado, enfocado en una campaña bastante, yo no llamaría agresiva, pero sí bastante intensiva, intensa en notificar a contribuyentes para que sustenten a través de diversos actos como son las esquelas de citación o también cartas inductivas, ¿no es cierto? ¿De dónde? ¿Por qué? Lo que pasa es que, como ustedes sabrán, ya se encuentra en vigor el intercambio automático de información, a través del cual la Administración Tributaria Peruana y otras administraciones tributarias del mundo, ¿no es cierto?, alimentan una base, una mega base de datos relacionada con las rentas que obtienen en cada jurisdicción los ciudadanos del mundo. Entonces, es en base a estos reportes que se obtienen gracias a este intercambio automático de información que la administración puede tomar conocimiento respecto de movimientos o cuentas que tienen los contribuyentes peruanos en las distintas entidades financieras de las jurisdicciones que son parte de este acuerdo automático de intercambio de información. Entonces, es ahí donde la administración obtiene información de forma masiva
y por eso también lo replica y pregunta a los contribuyentes, oye, yo tengo esta información que me ha llegado o a la que he tenido acceso, pero no veo un correlato de esa información en tu declaración jurada. Entonces, explícame por qué sí o por qué no. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Correcto. Sí, entonces entendemos de que esta situación puede generar cierta incertidumbre a los contribuyentes, debido a que muchas veces se tratan de operaciones con cierto grado de complejidad. En ese caso, ¿qué deberíamos tener en cuenta los contribuyentes al momento de dar respuesta a estas esquelas de citación? Perfecto. Mira, lo primero que deben evaluar es la información con la que cuentan. Porque muchas veces es información no reciente. Entonces tengo que revisar mis movimientos bancarios, tengo que, si no tengo toda la información, acudir a mi asesor financiero o a la persona de contacto en la entidad financiera extranjera para que me proporcione la información. La memoria es frágil. Entonces lo que yo tengo que ver es con los papeles qué cosa es lo que tengo. Y una vez que ya tengo el universo de mis operaciones, ¿no es cierto? Tengo que revisar si es que efectivamente dentro de estos estados de cuenta bancarios u otra información pertinente, se refleja alguna ganancia o ingreso que sea renta. Porque eso es lo primero que yo tengo que establecer. Si es que tengo alguna renta omitida, digámoslo, no de manera voluntaria, sino es que o no tomé conocimiento en su momento, o simplemente no era renta. Puede ser, por ejemplo, que yo haya recibido en herencia algo, ¿no es cierto? Que sea el producto de la venta de mi primera casa habitación, o alguna cuestión, o qué sé yo, ganancias que en su momento estuvieron exoneradas bajo la norma del mercado de la bolsa peruana, o algo por el estilo. Entonces, lo primero es eso, ver si estoy ante un supuesto de renta, si esta es grabada, ¿no es cierto? Y luego, si es que ya descarté todo, ponerme en contacto, si es que no lo puedo hacer yo solo, con un asesor especializado y que me diga, oye, si tienes esta omisión, esto es lo que deberías regularizar, si es que tengo infracción o no, o algo por el estilo, ¿no? Si es que yo estoy seguro de lo que he hecho, pues tendré que contestar la esquela con los motivos por los cuales simplemente yo obtení ese ingreso y no está grabado, adjuntando el sustento debido, ¿no? Porque claro, acuérdense que si yo no respondo lo que me pide la SUNAT, también puedo ser, me pueden imputar la comisión de una infracción, ¿no? Sí, correcto. Bueno, sí, ahora bien también comprendemos que muchas personas deciden colocar sus activos en fondos de inversión. Entonces, en este caso, ¿qué recomendaciones les daríamos a los contribuyentes que deciden invertir en el extranjero? Ok, para invertir en el extranjero a través de un fondo de inversión pueden pasar distintos escenarios. Yo puedo participar del mercado extranjero a través de un fondo de inversión peruano, ¿es cierto? Sí. Y ahí digamos, la principal labor de discernimiento y de análisis va a ser de la sociedad administradora del fondo de inversión, porque son ellos los que al recibir mi dinero tienen, más allá de lo que es el reglamento de participación, al cierre de cada año tienen la obligación de entregarme a mí mi certificado de atribución y de retención. Entonces ahí constará la información que yo necesito para completar mi declaración jurada. Además, si es que me han pagado rentas en el ejercicio, esta sociedad administradora actúa como agente de retención. El otro mecanismo, eso es con un fondo de inversión local. El otro mecanismo es a través de un fondo de inversión extranjero, que es un poquito más sofisticado, ¿no es cierto? Ahí yo puedo también acceder a participaciones, acciones o como fuera que me permita la inversión extranjera canalizar mis recursos, porque si bien acá los fondos de inversión no son personas jurídicas, son patrimonios autónomos, dependerá en cada país cómo está regulado el fondo de inversión. Hay algunos donde sí son personas jurídicas, por ejemplo. Entonces, ahí también yo debería tener cuidado de que canalizo la inversión y será una renta de fuente extranjera. En principio, siempre que no me encuentre dentro del ámbito de la transparencia fiscal internacional. Porque si es un fondo de inversión que yo controlo, ahí ya la situación cambia. Si partimos del escenario donde no hay transparencia fiscal internacional, pues yo me quedaré tranquilo esperando que
se realice la renta, que yo la perciba y tendré la obligación de declarar, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí tendré que simplemente es como una renta de fuente extranjera tal cual. Acuérdate que los vehículos extranjeros, que, ¿no es cierto?, son considerados como personas jurídicas. Pero como te digo, este escenario se puede tornar un poco más complejo si es que el fondo afuera es una entidad transparente para fines del régimen de transparencia fiscal internacional, porque ahí sí hay que hacer una labor adicional, porque tendría que transparentar las rentas extranjeras, Correcto. incluirlas, llevar una suerte de cards de inversiones donde yo controlo qué voy comprando, qué voy vendiendo, qué ingreso se va generando, qué ingreso va tributando y qué ingreso no, porque no todo lo que genero a través de una entidad controlada no domiciliada es atribuible al cierre del ejercicio, sino solamente las rentas pasivas atribuibles que están establecidas en la norma. Por ejemplo, si a través de esta plataforma del extranjero genero renta de fuente peruana, esta no es atribuible. Correcto. Entonces, se presentan escenarios más complejos, seguramente, si estoy en el régimen de transparencia fiscal internacional, que en el régimen de fondos de inversión locales o un fondo de inversión que no es transparente en el extranjero. Correcto, doctor. Muchas gracias por darnos el espacio de que usted pueda participar en este tercer podcast. Estamos muy agradecidos con usted y esperamos poder contar en un próximo episodio. Gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten. Gracias. Muchas gracias. Por favor, les recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio.